Buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a pasarnos Yokai Watch al 100%. Hace mucho tiempo que quiero traer algo de variedad al canal, y ya que este juego me lo habéis nombrado un montón desde hace tiempo, he decidido que sea el primero. Todo esto ha sido grabado en directo, así que si queréis verme jugando a otras cosillas, os dejaré el enlace en el mensaje fijado. Los objetivos para este vídeo son pasar la historia base, completar todas las peticiones, subir un Yokai al máximo nivel, pasar la mazmorra del postgame y completar el Medallium. Os aviso de que he escondido un Jibanyan en el vídeo, el gato este de aquí, a ver si lo podéis encontrar. Y una cosa más, ¿os gustan los directos? Llevo casi un mes haciéndolos de lunes a viernes y me lo estoy pasando bien, y creo que es una buena forma de que podamos interactuar más. Ahora sí, empezamos. ¡Mira cuántos bichos he pillado! Está bien para un newbie. ¿Cómo? Empezamos la aventura en el parque, de chill, hablando con nuestro grupo de amigos sobre las vacaciones de verano y tal, y tras picarnos con nuestra gente e ir a por el cazamariposas y tras demostrar que a cazabichos no nos gana nadie, nos iremos al monte Arboleda para seguir con esto. Se nos abre esto por la cara, pasamos por aquí y tras ver una máquina de bolas de estas, le damos así un poquillo para sacar tremenda bola. ¡Paso, que voy ardiendo! Pero ¿y este helado con problemas? Pues resulta que hemos invocado a Whisper, un yokai que llevaba encerrado casi 2 siglos aquí. Como todo esto es bastante raro, intentamos pasar de él, aunque de la nada nos clava tremendo reloj llamado Yokai Watch. ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! Con esta cosa podremos ver a más yokai como él, cosa que nos pilla por sorpresa, pero bueno. Y con esto conocemos también a este bicho, a Yai. Nos dicen que uno de los bichos que hemos pillado es otro yokai, Ningarra, y tras darle tremenda paliza al pollo nos quedamos con él también. Aquí nos hacemos amiguitos de ellos en vez de capturarlos como tal, lo cual suena más pacífico que tirarles una bola a la cabeza, pero ya os aseguro que va a hacer que todo sea más lento. Hablamos un poco con Whisper, quien nos dice que los yokai están por todas partes, como si no tuviese bastante con tener que aguantarlo a él, y con esto damos por iniciada nuestra aventura en el mundo de los yokai. Nos iremos ahora por aquí. ¡Aquí estoy bella! ¿Hola? Nos iremos ahora a casa, donde nos encontraremos con que nuestros padres están discutiendo. Nosotros lo vemos como familia con problemas, pero Whisper no, dice que es un yokai haciendo cosas, y esa va a ser la excusa para todo lo que pase a partir de ahora. Hacemos nuestras paranoias por aquí, aparece este pecado para la vista, Negatalia, y como al parecer es demasiado tocha para nosotros, nos toca ir a reclutar gente. Y así nos hacemos con Ejemptos, con No Me Ven y con Rebelzebú. En nuestra búsqueda de gente nos encontramos con este gato rojo llamado Jibanyan, quien está ahí haciendo tremendo 1 contra 1 con un camión. El gato nos cuenta su pasado trágico, diciendo que él era un gato normal, pero que un camión le hizo así pum por encima y pues la vida, y nos pide ayuda. Nos colaremos por aquí, donde nos pegaremos con unos Rebelzebú para pillar la foto de la que era la dueña del gato, y al devolvérsela se hará nuestro amigui. Y ahora que tenemos a un equipo de verdad, podemos irnos a por la cosa fea de antes. ¡Yo te invoco, Jibanyan! ¡Sí! Este gato es tonto. Y pues nada, a base de mucha paciencia y de alguna que otra colleja de No Me Ven, conseguimos derrotar a Negatalia. Al hacerlo aparece por aquí su maromo, el bueno de Felizonte, y tras arreglar lo que ha hecho su moza, Negatalia se nos une al equipo. No te voy a usar en la vida, amiga. Al día siguiente se nos desbloquean las peticiones, y uno de los objetivos es completarlas. Así que vamos a hacer unas poquillas, como ayudar a esta señora, quien quiere que vayamos a comprar bebida para su hija, o a esta otra, que se ve que es la más famosa de su casa y no quiere que la acosen. Y tras ayudar a random, nos vamos al parque con la Katie, nuestra pana. Nos dice que le ha soltado todo a una amiga y como no quiere que piense que es una tóxica... ¿De dónde ha salido eso? Nos toca ir a hablar con su amiga para relajar las cosas. Nos iremos a la ribera del río para encontrarnos con Cotilleja, la yokai Cotilla. Y tras hablar con ella y enterarnos de que esta es la que ha hecho que nuestra amiga suelte todo lo que piensa, se nos une por los jajas. Espiritamos a nuestra amiga porque ahora nos dedicamos a eso. Y tras esto hacen las paces, de locos. Al día siguiente nos daremos una vuelta por Florida Blanca, encontrándonos con unos tipos extraños que en realidad son yokai disfrazados. Y tras derrotarlos a todos y tras perseguir a uno de estos simpáticos cosos que nunca nos harían algo malo, nos vamos al colegio, donde nos encontraremos con tremendo boss, Baba Mandra. Al parecer, la gente randomesa estaba debilitando los sellos de la ciudad para invocar a esto. Y así tenemos el combate contra el primer boss de verdad. Tenemos que atacar a sus bocas para que las abra, y una vez encontremos su ojo, tenemos que atacar ahí. El combate nos lleva un ratillo, pero acabamos debilitándolo. Tras ganar, el bicho este se pica y nos tira tremendo lanzallamas, pero justo aparece Sasuke Uchiha para salvarnos.
Termina de derrotar al bicho y con la misma se va. Whisper repara los sellos y con esto podemos dar el día por completado. Ya en casa, Whisper nos sugiere que debemos mejorar nuestro reloj para poder pillar yokai más tochos. Y como tenemos cero idea de todo esto, dejaremos que nos guíe un poco. Y ahora nos toca expandir un poco más nuestro mundo y pasar a una nueva zona, Cumbres Floreadas. Aquí iremos a segundos relojes, donde este buen señor nos dirá que puede mejorarnos el Yokai Watch, pero que necesita unas cositas, así que nos pataremos la ciudad para buscar un tornillo, un muelle de este señor, y tras darnos una vuelta por aquí y toparnos con un tremendo muro de rango S, ese de Sopenco. Y ahora entramos en la casa abandonada. Whisper, por fin me libro de ti. Aquí reclutamos a alguna gente y al avanzar nos encontramos con un tremendo bicho feo llamado Baku, al que derrotamos de una y se nos hace amigui. Pillamos el engranaje, nos volvemos con este hombre y como último favor nos pide que vayamos a por sus calzoncillos, que se los dejó en la sauna. Ahora que tenemos a Baku, se puede quedar durmiendo en nuestro lugar para que podamos salir a escondidas, como los malotes que somos. Andamos por aquí hasta que... Estoy tenso. Fue una vida breve pero intensa. Se activa la pesadilla súbita, de la que huimos corriendo como locos y atravesando esta puerta. Tras tremendo jumpscare, podemos seguir con lo nuestro, yendo ahora a las termas, donde nos encontramos tremendo gorrino contra el que nos pegaremos. ¿Pero por qué hay viejos bailando? Para este combate tendremos que atacarle en la cara hasta que se la cubra y ahí podremos golpearle en el ombligo, su punto débil. Tendremos que estar haciendo esto durante un ratillo hasta que finalmente cae debilitado. Recuperamos los calzoncillos del Yayo, hablamos con él y ahora sí nos mejora el reloj a rango D. ¡Ea! Una cosa menos. Al día siguiente nos enteramos de que nuestro amigo Oso tiene drama con su padre porque ha perdido un anillo. Algo que a nosotros en principio nos da igual, la verdad. Oso nos cuenta su drama, nos dice que su madre se va a ir de casa, lo cual es bastante wow. Y como para bien o para mal somos el prota, nos toca echarle un cable. Nos iremos aquí, donde tratarle a Whisper una clase de su propia cultura y tras hacer un par de peticiones, ya que estamos, nos encontramos un capandante, un capa que nos pide comida por la cara. Así que nada, pescamos un poquillo, le damos de comer y con esto se nos une para hacerse nuestro nuevo super amigui. Ahora que ya tenemos al capa, nos vamos a ir al estanque Siluro, donde nos encontraremos de nuevo con Oso. Está aquí buscando el anillo que se le cayó al agua, aunque no veo que ponga mucho de su parte, la verdad. Así que vamos a llamar a Capandante para que se encargue de buscarlo. Y justo resulta que tenemos combate de boss con esta cosa de aquí, Bergantín. Este bicho va invocando peces que le ayudan en combate, bien sea atacándonos o curándole, pero con el daño en área de patitas furiosas y la super bofetada de no me ven, conseguimos ganar también. Le damos el anillo a Oso, nos vamos con él a ver a sus padres y resulta que la madre se iba de casa pero solo unos días y que el anillo que perdió Oso era uno que le tocó en un sorteo. ¡Tonto! Y pues nada, otro problema resuelto, supongo. Al día siguiente nuestro padre se va para el trabajo, pero este tremendo yokai más feo que un pecado le hace un poco de slurp y le borra la memoria, o al menos una parte de ella, haciendo que se olvide de unos papeles importantes. Nos llaman a casa y resulta que ahora nos toca a nosotros ir a buscarlos y llevárselos al papa. Así que nada, hemos desbloqueado otra zona nueva, Florida Blanca Sur, aunque antes de eso iremos pillando algunas peticiones y haciéndolas para que no se nos acumulen. Nos vamos a Cumbres Floreadas para pillar los papelillos y antes de seguir haremos nuestras primeras fusiones de yokai, como este tremendo Pelochnian. También fusionaremos a gente para hacer a este Tente Macho, quien será nuestro tanque temporalmente. Y ahora sí nos montamos en tren para irnos a Florida Blanca Sur. Y resulta que esto está lleno de Komemo, el yokai que borra la memoria. Nos ponen un tiempo límite para llegar a la oficina del papa, cosa que siempre gusta, ¿no? Esto de que nos metan prisa. Y llegamos bastante rápido, la verdad. Le damos el papeleo, nos hacen un poquito de slurp, nos hacemos amigos de un Komemo que se ve que se aburría y por eso tocaba las narices. Y al día siguiente nuestro padre nos regala tremenda bici por haber sido buena gente. Nos vamos a hacer ahora la misión para subir nuestro Yokai Watch a rango C, que consiste en derrotar a 3 Yokai random que están esparcidos por la ciudad. Y luego vamos con el viejo de antes para tener el upgrade. Ya hecho esto, por fin podemos pillar a Yokai de rango C, como a este Puffy Patitas, quien será crucial para poder reclutar a otro Yokai. El problema, que el muy cerdo se tardó en capturar más de lo que esperaba, incluso inflándolo a hamburguesas, que son su comida favorita. Pero al final acabó cediendo. ¡Nice! Nos entretendremos un rato haciendo misiones, teniendo escenitas como esta en la que... bueno...
También hemos desbloqueado una zona nueva, la zona comercial, a la que iremos de día para colarnos aquí. Y nos enteramos de Dramita. Resulta que quieren comprar estas tiendas para convertir esto en un centro comercial. ¿Tú te crees que eso me importa? Pero resulta que están pasando cosas chungas. Y claro, seguro que es cosa de yokais. Hablaremos con Fausto, un compi de clase, quien dice haber visto cosas en el hospital nocturno. Un sitio un poco darks para unos niños, pero bueno, allá vamos. Y aquí conocemos a Kyubi, un no tan simpático yokai que dice que nos espera en la obra por la noche para darnos de palos. ¡Ayuda! Así que nada, aquí nos presentamos. En este sitio conocemos a Koma-san, un yokai un poco cobarde que se hace nuestro amigui porque quiere partirle la cara a Kyubi o algo así. Así que nada, somos uno más en la familia. Avanzaremos por este sitio feo consiguiendo que Ningarra evolucione en Avilgarra. ¿Notas que nos vigilan? Nah, subimos arriba del todo y aquí tenemos tremenda escenita. ¿A dónde te crees que vas? Y con esto me despido, pequeñines. ¿De dónde se ha escapado esta cosa tan fea? Y pues nada, nos toca pegarnos. A este coso tenemos que atacarle a la X de la cabeza, aunque si atacamos a sus ojos evitamos que nos pueda atacar con unos láseres, que siempre está bien. Al derrotarlo, Kyubi aparece de nuevo para decirnos que ole nosotros, y con la misma se pira. Pues nada, otro día en la vida normal de un chico de vacaciones. Al día siguiente hemos quedado con Dudu, otro de nuestros amiguis, quien vive en la zona pija de la ciudad, las colinas de Laura. Así que ya tenemos toda la ciudad desbloqueada. Antes de ir para allá nos daremos tremendo paseo para completar la misión, para subir nuestro reloj otra vez, para conseguir subirlo al rango B. Y ahora sí nos vamos a la casa de Dudu, quien tiene tremenda barrera en la puerta, vaya. Aquí nuestro amigui nos dirá de irnos al museo, donde veremos tremendo dinosaurio, y tras un poco más de charla decidiremos colarnos por la noche. Solo me rodeo de buenas influencias. A la noche vamos aquí, donde por fin conocemos a Telespejo, un espejo que nos hará teletransportarnos de sitio a sitio, pudiendo así entrar aquí. Tendremos que avanzar por el museo, yendo de espejo en espejo, hasta que Dudu hace cosas de Hackerman para quitar algunos sensores. Y ahora nos metemos aquí, donde nos encontramos tremenda estatua que, para sorpresa de nadie, es otro yokai chungo al que tenemos que enfrentar. En este combate tenemos que romperle el pecho para que salga este ratoncillo al que debemos atacar. Y también podemos atacar a sus espadas, para que nos haga menos daño con su superataque. Al derrotarlo, el bueno de Dudu dice que no tiene sentido que esto haya pasado, pero si lo acabas de vivir. Y con las mismas terminamos aquí. Ahora nos toca irnos al templo Arboleda, donde se está haciendo la típica fiesta de verano. Aquí podemos ver que nuestro grupo es el único que no tiene a nadie con kimono, porque somos así de guays. Y tras un poquillo de charla decidimos irnos al colegio para ver los fuegos artificiales desde el tejado. Aunque antes de eso vamos a acosar a esta mariposa hasta que la pillamos, y la fusionamos con esta otra para conseguir a Mejor Posa, una tremenda support que nos va a acompañar casi toda la aventura. Y ahora sí, nos colamos en el gimnasio, donde están pasando cositas. Resulta que hay varios misterios en el colegio y todos tienen relación con los yokai, sino qué gracia tendría el juego, ¿no? Pues vamos uno a uno resolviéndolos. Aquí en el laboratorio nos encontramos con Rechinella, una pava que tiene atontado a Oso y quiere que la ayudemos. Nos vamos por aquí, recuperamos la costilla que ha perdido y se la devolvemos. ¡Qué costilla más fea! Soy Caviar. ¿Y vos? Sos Mortadela. También ayudaremos a Dudu, quien está aquí escuchando cómo el piano se toca solo, aunque nosotros podemos ver que hay un cupístolo ahí tocando y tal. Dudu dice que toca súper mal, y pues nada, nos iremos a por una partitura para que Cupístolo se marque tremendo temazo. Se pira a la azotea y ya solo nos falta buscar a la Katie. Así que nada, nos andamos medio colegio hasta encontrarla aquí, en el baño de las chicas. ¿Y sabéis lo que pasa? Que aquí hay tremendo yokai araña que la está espiritando. ¡Qué cosa más fea que eres! Y pues nada, toca combate de boss. Aquí tenemos que atacar a sus patas para que se caiga y podamos golpearle en su punto débil, esa cosa asquerosa que tiene en la panza. Aunque a este bicho le encanta espiritarnos y nos tiene un buen rato obligándonos a purificarnos, aunque al final conseguimos ganar. Katie se va también para la azotea y nosotros
la seguimos para ahora sí poder ver con nuestros amigos los fuegos artificiales de las fiestas de verano de Florida Blanca. Al día siguiente, Whisper nos dice que está sintiendo yokais malvados por la ciudad haciendo cosas, pues, de yokai malvados y que deberíamos hacer algo para solucionarlo. ¿Y ahora qué toca? Pues hacer más peticiones que no tienen nada que ver con la trama. Nos iremos al templo de las fusiones, donde conoceremos a Draki, un pequeño yokai dragón que tiene un bolo en la cabeza. Hablaremos con él, quien nos pide que pillemos un escarabajo, y como tremendo cazabichos que somos, lo hacemos en medio segundo. Al volver, Draki nos deja mirar en la bola para ver qué pasa, y también se nos une. Así que de locos, la verdad. Nos pegaremos con 3 yokai por el subterráneo para poder subir el reloj a rango A. Y ahora sí, nos vamos al hospital nocturno, donde vimos antes a Kyuubi. Entremos aquí para pillar tremendo culillo y tener nuestro chequeo médico. ¡Estás gorda! ¿Cómo? Seguiremos chequeándonos, conseguiremos que Capandante evolucione en tremendo capadachín. Y tras hablar con el director, quien nos dice que va a tener que operarnos por la cara, una mesa nos secuestra y nos lleva a la sala de operaciones. Pero atraviesa la pared como antes, ¡sopuerco! Aquí descubrimos que este doctor en realidad no es un doctor, sino un yokai de los malotes que quiere hacernos cosas bastante chungas. Así que nada, toca otra batalla de boss. En este combate, cada vez que nos ataca aparece un corazoncito random por la pantalla, y si golpeamos a los corazones con el tic de objetivo le haremos daño, aparte de pegándole, claro. A este bicho le encanta espiritar, por lo que nos va a tener todo el combate purificándonos, pero bueno, tras un buen rato conseguimos derrotarlo. Al derrotarlo tenemos una visión en la bola de Draki. ¡Atención! Se acabó la espera, mis yokai. Hora de remangarse los tentáculos y dejar claro quién manda. Dejémonos de medias tintas. Voy a sellar el mundo humano. Aún estoy puliendo mi discurso. Si sabéis expresar mejor el odio hacia los humanos, inspiradme. ¡Ha llegado nuestra hora, Calabuá! Y con esto hemos descubierto que nos toca salvar el mundo humano, si es que lo de las vacaciones de chill no va con nosotros. Al día siguiente, Whisper nos habla del mundo yokai y de que está conectado con el nuestro, algo que medio se podía ver venir, pero justo aparece Fausto, el chaval de hace un buen rato, para decirnos que él ve a los yokai y que tiene una llave tope rara. Y pues resulta que esta llave es lo que necesitamos para abrir el portal entre los mundos. ¡Qué casualidad! Antes de seguir, nos daremos una vuelta por la ciudad para pillar algunos yokai que nos faltan para una cosita, como a Felizonte, para hacer por fin nuestra primera invocación legendaria. Imaginario, incendiario, pim pam, chirripum, super mega legendario. Peak momento de los videojuegos. Ahora nos iremos al templo Arboleda y resulta que en este árbol podemos usar la llave para abrir el ascensor que nos baje al mundo yokai. Pero nos vamos a subir de nuevo para tirarle al Expendekai y atentos a la suerte. Bueno, un poco estos días. Eso es bueno. ¡Oh! ¡Ea! Con este Shogunian acabamos de hacer un upgrade increíble en el equipo. Entrenaremos un poquillo para conseguir que Koma-san evolucione en Koma-león y ahora sí, seguimos la aventura. Volvemos al mundo yokai, donde tras encontrarnos a Benocto, el Sasuke del principio del vídeo, y tras pegarnos con él, nos dice que Fausto es el heredero del antiguo señor del mundo yokai, que lo mandaron al mundo humano para que no pasaran cosas chungas y que bueno, que la hemos liado. Que vamos, que la he liado parda, son. Benocto se nos une al equipo y ahora avanzaremos por este puente, encontrándonos con los 3 Sony estos, con los que ya tendremos algunas palabras más adelante. Y así llegamos frente a este pavo, McCracken, el boss. Nos cuenta un rollo sobre que los humanos somos inferiores o yo que sé qué, pero como todo lo que dice nos da igual, y como echa peste a Calamar Pocho, nos pegamos con él. Aquí tenemos que atacarle a las manos para paralizarlas un ratillo y luego a la cabeza para hacerle daño. En un punto saldrá esto de aquí y tenemos que golpear los tentáculos para que no nos mande de vuelta a la pantalla de carga del juego de la hostia, aunque el golpe en realidad no nos hace tanto daño como creía. Al derrotarlo volvemos al mundo humano y aquí nos sueltan que ha pasado algo horrible. Mirad quién ha vuelto. Feo, que eres feo. Tenemos que pegarnos de nuevo con él y ahora debemos reactivar los sellos de la ciudad poniendo los cerezos en flor. Al hacerlo volveremos aquí, donde veremos a McCracken atrapado por los sellos. Pero este bicho entra en su modo boss final y lo rompe para ahora convertirse en lo que quiera ser esta cosa. Y ahora sí, tenemos el combate final de la aventura. Tenemos que atacar a los tentáculos que le salen de la nariz y al pecho también, aunque como tenemos buen daño en área,
legendaria, eso no es un problema. Al hacerlo se queda expuesto esa bola, que es su punto débil, aunque este bicho nos espiritará muchísimo y nos hará perder bastante tiempo. También nos pegará en área, nos quitará los buffos y habrá un momento en el que cambie de color y nos pegará con su Animaximum, aunque nuestra gente lo esquiva porque somos los mejores, obvio. Y tras un largo rato de combate conseguimos ganar. Tras esto, Whisper usará su talismán para sellar el acceso al mundo yokai, haciendo que los yokai vuelvan allí, y con esto nos separaremos de ellos, dando final a esta bonita historia. Que no, que por la cara nos lo volvemos a encontrar, que aquí no ha pasado nada, amigos. Y con esto hemos terminado la historia base del juego. Al día siguiente, Whisper nos habla del infierno infinito, un sitio que podría estar haciendo que estas vacaciones estén durando tanto, y nos sugiere ir a ver qué pasa. Pero como de momento no tenemos mucha prisa, vamos a encargarnos de todas las peticiones que hemos ido dejando aparcadas. Entre ellas tenemos una de buscar gallinas en el colegio, pegarnos con yokai que están espiritando gente, como este Katano, que está haciendo que esta mujer sea una vaga. También caeremos en la pesadilla súbita, donde el bully este nos hará así, ¡pum! Y para casa. Haremos fusiones para rellenar el Medallium, tiraremos el Expendekai de vez en cuando. ¿Pero qué he hecho para merecerme esto? Y tendremos algunos combates intensitos en el mundo yokai. Subiremos también el Yokai Watch a rango S, que es el máximo, y nos encontraremos con un par de bosses ocultos, como esta rueda con un cabezo. Y tras muchas horas haciendo toda esta parafernalia, por fin avanzamos. Nos vamos a Colinas de Laura, a la casa de un señor muy rico que se ve que sabe del tema del infierno infinito. Nos habla de un sueño en el que atraviesa un túnel y tal, y al salir nos encontramos a su señora, quien nos cuenta más trama. Resulta que lo de su marido no es un sueño, es un recuerdo que no consigue recordar. Si eso tiene algún sentido. La señora nos da una llave y nos manda al sitio que nos ha dicho su marido, así que nada, allá vamos. Acabamos en Cumbres Floreadas, y de aquí tiramos por este túnel y este campo que da un poco de mal rollo desde esta perspectiva, la verdad. Y aquí, en este sitio, usamos la llave para abrir la puerta y poder bajar al infierno infinito. Este sitio no es infinito, obviamente, pero el nombre queda guay. Son unos cuantos pisos y cada uno está dirigido por un boss. En el primero nos encontramos con esta copia de Babamandra o Jimandra, a la que tenemos que combatir igual que al bicho original. Al derrotarlo podemos seguir avanzando y resulta que entre piso y piso pasa algo muy chulo. ¡Sáquenme de aquí! El Ori nos pilla y nos manda para casa, así que nada, nos daremos ahora un paseo para intentar pillar yokai más raros, como Vivariposa, a la que no capturamos. En la mansión de Cumbres Floreadas podemos ir aquí, donde cada día podemos retar a este yokai para intentar que se nos una, y tras esto volveremos al infierno infinito para avanzar hasta el segundo boss, una copia del gorrino que vimos casi al principio. Seguiremos haciendo más peticiones, como la de picarnos con los niños estos, quienes se creen detectives o algo. Seguiremos pillando más y más yokai, nos enfrentaremos a otro boss oculto, Cantaderna, un pollo que estaba en una fiesta por aquí, y tras un montón de misiones más, nos iremos a la azotea del colegio por la noche para encontrarnos con QB. Aquí nos dice que quiere pegarse con nosotros, y para hacerlo tenemos que irnos al Monte Arboleda y hablar con este telespejo, que nos mandará de vuelta al día de la fiesta que hubo aquí. Tendremos que darle un tofu de oro, un objeto que se dropea de un yokai llamado Mamá Aura, y ahora sí empezaremos el combate con él. Al derrotarlo se unirá al equipo, y aunque esto quedaría súper bien como última misión, lo cierto es que todavía nos queda una, pescar un salmón. Sí, esto se me hizo demasiado pesado y lo dejé para el final. Así que nada, nos vamos al estanque Siluro y a puro reseteo y suerte, por fin encontramos a tremendo salmón gigante, al que conseguimos pescar a la primera. Se lo llevamos a este señor y con esto podemos dar por completadas las 111 peticiones de este juego. Nos vamos a ir de vuelta al infierno infinito para terminarlo de una vez. Avanzaremos por aquí pegándonos con más bosses repetidos, como este Estigio Sexto, este Eclipso, este Doctor Sin Tripas, este Terror Armadura, que son todos claras versiones de bosses de la historia, e incluso Calarrupto, una versión nueva del boss final, hasta que por fin nos pegaremos con el último jefe de este sitio, Caldewalk. Para este combate necesitamos tanto daño físico como de espíritu, ya que dependiendo del color de sus ojos solo le afectará a uno u otro. También intentará pegarnos con su Animaximum, aunque se lo podemos cancelar rompiendo los sellos de su caldero. Fue un combate largo, pero finalmente conseguimos derrotarlo y con ello terminar la mazmorra del postgame. Nos iremos ahora a hacer resets en combates que solo podemos hacer una vez al día, como este contra Genedaver hasta poder reclutarlo, al igual que este pollo, Alarción. Tiraremos el Expendekai, consiguiendo tremendo Aureonian, que será nuestro nuevo y mejorado tanque. Pillaremos al Lord Lava, el último yokai que nos falta para hacer otra invocación legendaria, esta vez la de tremendo Komasura, y volveremos al infierno infinito para pasarlo hasta llegar aquí. En este sitio podemos forzar que aparezca Florinoco, un yokai muy raro que da un montón de
experiencia. Tendremos que pelear varias veces contra él, pero con esto finalmente conseguimos que Shogunyan por fin alcance el nivel 99, convirtiéndose en nuestro primer yokai al máximo nivel. Y pues ya solo nos queda completar el Medallion, aunque antes os quería enseñar esto. Al conseguir todos estos trofeos, los cuales podéis pillar por contraseñas, tendremos a un Aureonian dándolo todo. Tiraremos el Expend de Kai para conseguir los cascabeles de los Jiwanian Joya, a los que iremos a buscar después para combatirlos y reclutarlos, llenando casi los últimos huequitos que nos quedan en el Medallion. Y a falta de 2 yokai capturables y 3 bosses, nos vamos a enfrentar ahora a los Oni. El equipo que llevo es sencillo: 3 atacantes, un tanque, Eterna para que no nos puedan esquivar, y nos podamos curar más con los colmillos vampiro de los atacantes, y Vivariposa por si necesitamos curarnos de más. Y tras hacer las últimas invocaciones legendarias, ahora sí, empieza la caza de Onis. El primero de todos es Gargantuo, el bully quien no nos da ningún problema realmente. Pega duro, pero tenemos a Aureonian bufando y las curaciones de los colmillos vampiro. El segundo Oni es Cazamentires, quien tardó un buen rato en aparecer. Este Oni está obsesionado con tirarle agua a Aureonian, y Aureonian reduce el daño por agua, así que este combate tampoco se nos hizo demasiado pesado, sin contar que nos tumbó a Shogunyan antes de caer. Ups. Y por último, el que considero que es el verdadero boss final de este juego, el tercer Oni, Demoniorco. Este Oni pega como a cajón que no cierra y tiene una burrada de vida. Aquí tenemos que tirar de talismanes, de curaciones con la carne veteada, el ítem que más cura del juego, y también un poco de la suerte, porque hubo un momento en el que casi nos tumbó a medio equipo, pero con mucho esfuerzo y tirando de las medicinas más caras posibles, conseguimos finalmente derrotarlo, incluso dropeando la espada sagrada. Con esta espada nos vamos al templo Shoten, donde podemos fusionarla con un Ludorai para hacer tremendo samurai, que es el último yokai que nos falta por tener. Bueno, miento, aún falta uno, pero a este solo se le puede conseguir por Street Pass, y lamentándolo mucho no me es posible pillarlo, por lo que el Medallion se nos queda en un 99% completado. Pero como técnicamente hemos conseguido el 100% de lo que se nos permite, vamos a hacer un poquito de trampa. Este es Pandanoko, señores, el yokai que nos falta. ¡Ea! Aparcao. Y con esto hemos completado Yokai Watch 1 al 100%. Ha sido un viaje bastante más largo de lo que esperaba, por el tema de que hacerte amigo de los yokai es completamente aleatorio, pero sí que me ha divertido un montón. Si no habéis tenido la oportunidad de probar este juego, dadle un try que de seguro os va a sorprender para bien. Muchas gracias por ver el vídeo. Si te ha gustado, puedes darle a like, dejar un comentario, y si te ha encantado, puedes suscribirte para estar atento cuando suba más contenido. Y gracias en especial a los miembros del canal. Vuestro apoyo se agradece mucho, mucho. Ahora sí, me despido. Hasta luego.